Buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida a una conferencia del curso, de la quinta versión, perdón, del curso Violencia de Género. Nos encontramos nuevamente con el doctor Ricardo Sotillo Antesana. Doctor, le damos la bienvenida a una nueva videoconferencia y las gracias por el tiempo que dispone para que se pueda llevar a cabo la misma. Ahora, por favor, le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias, Mayra. Buenas noches a todas las personas que nos siguen en esta noche. Vamos a continuar con el avance de este curso muy importante, donde vamos y estamos justamente analizando la Ley 348, ¿no? Y justamente, como ustedes están viendo en sus pantallas, ya el módulo número 3 está relacionado ya al análisis, al contenido como tal de esta ley integral, justamente la Ley 348. Entonces, lo que vamos a hacer en este módulo es explicar, analizar los principales institutos jurídicos que ha reconocido esta ley, cuál es justamente el tratamiento de varios elementos que tienen que ver con políticas públicas, con las responsabilidades del Estado, y justamente para que en el módulo 4, la siguiente semana, ya veamos cómo se procesa tanto penal como constitucionalmente una denuncia de violencia, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, vuelvo a repetir, el día martes, hoy día, quiero decir, y el día jueves, es analizar el contenido de la Ley 348. Para eso, un elemento importante que se analiza cuando se está elaborando una norma, cuando en la técnica legislativa se va a proyectar una norma jurídica, una ley en este caso, es importante siempre ver el fundamento jurídico, es decir, de dónde, como ya habíamos ido viendo un poco la normativa internacional, la normativa nacional, por supuesto a la cabeza de la Constitución, nos genera elementos importantes sobre los cuales se ha ido generando y elaborando esta ley 348. Entonces vamos a identificar que dentro de este tema número 1, los aspectos generales de la ley 348, es importante analizar el fundamento y cuáles son estos artículos clave, vamos a establecerlos en relación a la Constitución y cómo a partir de estos artículos de la Constitución se ha ido también desprendiendo y elaborando esta ley. Entonces, un elemento importante de la Constitución es que ya incluso desde el preámbulo y en los artículos que ustedes están viendo en sus pantallas, existen de una forma principalmente explícita un tema de reconocimiento de la violencia contra la mujer como un problema social, ¿no? Lo que veíamos en el anterior módulo. Entonces, a partir de esa realidad prevista justamente en varios elementos, en varias partes de la Constitución, en varios de sus artículos, ahí está el 1, el 8, entre otros, principalmente también el artículo 15, donde ahí se hace referencia de forma específica al tema de la violencia contra la mujer. Entonces, ahí, como les decía, se va a ir construyendo este fundamento constitucional de la ley 348. Obviamente podríamos identificar varios, ¿no? Pero ahí hemos hecho una mención de los principales artículos, ¿no? Del preámbulo, del artículo 1, que establece el modelo de Estado desde la plurinacionalidad, el artículo 8, que hace referencia a el reconocimiento de los principios y los valores dentro del ordenamiento jurídico, el artículo 9, que está relacionado justamente también al tema del sistema democrático, de la consolidación justamente de la democracia como una forma de gobierno, el artículo 13, que ya lo habíamos visto en la anterior sesión, que el artículo 13 y el artículo 14 son las normas constitucionales más importantes en la teoría de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. El artículo 15, que ya mencionaba, ¿no? Que es una prioridad el tema de la lucha de la violencia, asegurando justamente una protección integral a las mujeres. El artículo 109, que es un artículo muy importante que hace referencia a que todos los derechos tienen que tener iguales garantías para su protección. El artículo 110 y el artículo 114, que están previstos también en las garantías que vienen a reforzar todo lo que hemos visto en los anteriores. Sin perjuicio de ello, como en Bolivia tenemos reconocido el bloque de constitucionalidad, entonces los tratados en materia de derechos humanos, al tener esa jerarquía constitucional, al tener esa supremacía constitucional, también se insertan dentro de este fundamento de la Ley 348. Y como ya habíamos visto también en los anteriores espacios, en las anteriores clases,
que a partir de la Convención de Belém do Pará de la década de los 90 del siglo pasado, los estados adquieren un compromiso en la comunidad internacional, un compromiso internacional de elaborar, de justamente tener legislación específica, legislación independiente, una legislación especializada, como también se llama en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, respecto al tema de la lucha contra la violencia. Porque un elemento importante, como habíamos también visto en el módulo anterior, es que el sistema patriarcal obviamente no es un elemento que solamente se dé acá en Bolivia, ¿no? Sino que en todo el mundo estamos justamente ante esta realidad, que, como habíamos visto, también se expresa a partir de la violencia contra las mujeres. Entonces, no solamente Bolivia, sino varios de los signatarios de la Convención de Belém do Pará adquieren un compromiso internacional de elaborar una ley específica. Entonces, a partir de ese compromiso es donde nace justamente la Ley 348, ¿no? Con justamente el fundamento constitucional. Entonces, como habíamos visto, el trabajo que tanto la Constitución como también los tratados van a tratar de trabajar es justamente ese desmontaje del sistema patriarcal. Por eso, en el objeto, cuando analizamos el artículo 2 de nuestra ley, menciona justamente 4 elementos importantes o 4 momentos que también los vamos a ir viendo a lo largo de la ley, que son estos momentos sobre los cuales va a trabajar y se va a inmiscuir la ley 348, ¿no? Uno es la prevención, es decir, va a haber un sistema muy interesante donde tanto el nivel central como las entidades territoriales autónomas tienen que generar políticas públicas de prevención de la violencia. Ese es un primer paso. Ahora, cuando ya existe o cuando ya ha existido el hecho de violencia, se tiene que dar una atención a la víctima, al grupo familiar, a todas las personas que hayan estado justamente inmiscuidas en esa situación de violencia. Luego también está el tema de la protección, es decir, cuando la persona, como vamos a ir viendo poco a poco, cuando la mujer tiene que salir, por ejemplo, de su casa, tiene que haber diferentes servicios que le tiene que brindar el Estado para que justamente pueda existir una protección integral, ¿no? Vamos a ver que en varias partes, no solamente en el título de esta ley 348, la integralidad es uno de los elementos más importantes, ¿no? No solamente tenemos que identificar entonces el trabajo de la ley 348 desde un tema de sanción a los agresores, sino que en esta integralidad también no tenemos que olvidarnos de las víctimas, ¿no? Que eso también es un elemento que lo debatiremos en el siguiente módulo. Y también la reparación, ¿no? Es decir, a veces esta crítica, ¿no? de las teorías un poco más modernas del derecho penal, que establecen que justamente el derecho penal no resuelve los conflictos, solamente los expropia, olvidándose el sistema penal en muchos de los casos de las víctimas. Entonces también la ley 348 establece que no se acaba esto en la sanción al agresor o a los agresores, sino que también tiene que haber un elemento de reparación en justamente para las mujeres en situación de violencia. El artículo 3 es muy importante y quiero destacar su importancia porque quienes hacemos un poco de activismo, un poco también del trabajo de vocerías, el trabajo justamente de la influencia de los derechos humanos en el Estado, es muy importante este artículo 3 porque establece justamente que el tema de la discriminación, el tema justamente de la protección a las mujeres en situación de violencia es una prioridad nacional. ¿Esto qué implica? Y la ley lo establece de forma clara en el artículo 3, que justamente el Estado tiene que generar una maquinaria, una burocracia que se puede justamente ver desde los recursos humanos de estos servicios integrales que le tenemos que dar a la víctima, pero también la movilización de recursos económicos, ¿no? Entonces eso, para quienes, por ejemplo, trabajan mucho el tema de la participación, el tema del control social, que son derechos constitucionales de toda boliviana y todo boliviano, entonces va a ser importante, ¿no? Que se haga también, y eso lo veremos en el siguiente módulo, cuando se esté haciendo el seguimiento, por ejemplo, del cumplimiento o no de la ley 348. Creo que el artículo 3 es un elemento bien importante para esa incidencia política que podamos tener, consultando, vuelvo a repetir, tanto a nivel central del Estado como a las autonomías, cuál es el grado de cumplimiento de este artículo 3, ¿no? Porque a veces, como muy bien sabemos,
a veces nos quedamos en la enunciación normativa, pero cuando ya aterrizamos en la realidad, obviamente no existe, ¿no? Entonces ahí vean que el artículo 3, vuelvo a repetir, para quienes hacen incidencia, es un elemento bien importante para ir haciendo seguimiento de la ley. Asimismo, vamos a identificar, como ya habíamos visto a partir del artículo 8 de la Constitución, donde se reconocen principios y valores, también principios y valores dentro de la Ley 348. La introducción brevemente de los principios y valores al ordenamiento jurídico responde a una lógica y justamente a una forma de entender el derecho, no solamente desde la norma jurídica como una regla, ¿no? Cuando, por ejemplo, Hans Kelsen y el positivismo jurídico hablaban de la dogmática jurídica, es decir, del derecho vigente, establecían que las normas jurídicas tienen que ser principalmente reglas jurídicas, ¿no? Evitando que los principios y valores ingresen al derecho, porque obviamente los principios y valores, al no tener un contenido o una conceptualización universal, decía el positivismo jurídico, tienen que estar enfocados desde otras ciencias, que puede ser, por ejemplo, la filosofía, el tema de la ética, la moral, pero decían estos enfoques más tradicionales del positivismo jurídico que los principios y valores no tenían que estar dentro del ordenamiento jurídico. Esta teoría bastante radical va cambiando a partir del neoconstitucionalismo de justamente la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los diferentes estados, a partir de vuelvo a repetir, este enfoque neoconstitucionalista, comienzan a incorporar los principios y valores dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, vean que cuando ustedes encuentran, estimadas y estimados participantes, principios principalmente en las normas jurídicas, no es una suerte de una enunciación de buenos deseos, de una retórica bastante poética, sino que los principios y los valores en el derecho, y principalmente también en el derecho boliviano, tienen una fuerza normativa, es decir, tienen una fuerza jurídica, que radica en sus funcionalidades, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirven los principios y valores? Podríamos preguntarnos. Entonces, cuando analizamos justamente estas teorías neoconstitucionales, ahí se divide y se ve claramente el tema de que los valores nos ayudan a la elaboración de las normas, es decir, los valores son herramientas jurídicas, son instrumentos de carácter normativo que le van a servir a las legisladoras y a los legisladores para elaborar una norma jurídica. Mientras que los principios también tienen la misma naturaleza jurídica que los valores, es decir, al ser herramientas jurídicas, al ser justamente también instrumentos de carácter normativo, pero la finalidad de los principios va a estar justamente centrada en la interpretación. Es decir, los principios nos ayudan a interpretar las normas. Cuando una norma está oscura, cuando hay una laguna jurídica, principalmente la labor de las juezas, de los jueces, de un fiscal, de los magistrados, las magistradas, es justamente la interpretación. Entonces, echamos mano de estas herramientas muy importantes que son los principios. Entonces, cuando en la Ley 348 se hace una mención y un listado de principios y valores, no nos confundamos de que vienen a ser como ya les decía, ¿no? Un listado poético muy bonito, casi romántico, sino que tiene fuerza normativa. Entonces, cuando hablamos del vivir bien, de la igualdad, de la inclusión, el trato digno y varios otros principios muy importantes, vean que esos principios nos van a ayudar, ya sea en la formulación de políticas públicas o en la tramitación de las denuncias, por ejemplo, cuando estemos aplicando la norma, cuando estemos trabajando con la norma. Entonces, vean que ahí el artículo 4 es muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta porque nos ayuda justamente a eso, a interpretar el contenido para identificar algunos alcances también de la Ley 348, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho una gráfica y ahí en esta gráfica lo que quiero hacer hincapié es en la especialidad, ¿no? La última, aquí estoy mostrándolo, perdón, el tema de la especialidad en el sentido de que justamente esta es una ley especial, ¿no? Recuerdan cuando hablábamos la anterior semana de estas
estos 4 momentos de los derechos humanos, decíamos que estamos en un último momento donde los estados están reconociendo normas específicas para grupos históricamente vulnerables. Entonces vean que ahí también se está materializando este principio de especialidad desde un punto de vista de la norma, pero también, y eso es un elemento también que hay que exigirlo y hay que hacer seguimiento, que esta especialidad también va a estar relacionada a todas las personas que están involucradas en la aplicación de la Ley 348, es decir, que las personas que están justamente, los servidores públicos, las servidoras públicas que están destinadas a aplicar esta norma, tienen que tener un grado de especialización, de especialidad, como dice este principio del artículo 4, en referencia a las temáticas de género, de violencia y de la Ley 348, ¿no? Que ahí ustedes ya se estarán dando cuenta que ya vamos identificando ciertos cuellos de botella, ¿no? Es decir, podemos preguntarnos, por ejemplo, la FELCB, que ahora veremos que se crea, ¿no? La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿Cuál es el grado de especialización, por ejemplo, de esas policías, de esos policías, los jueces, las juezas, fiscales, entre otros, ¿no? Entonces, por eso ahí yo quería hacer este énfasis en el tema de la especialidad, porque obviamente uno de los grandes elementos que a veces se discuten cuando se critica la Ley 348 es eso, ¿no? La falta un poco de conocimiento, pero de también sensibilización de la temática de las personas que están involucradas en todos los temas que veremos también en la tramitación de las denuncias y todos los temas, les decía, que veremos la siguiente semana en el siguiente módulo. Asimismo, continuando con el contenido de la Ley 348, una norma que también es importante es lo que está previsto en el artículo 5, parágrafo 3º, de la aplicación preferente. Entonces, al ser una norma especial, la Ley 348, en caso de duda, ya sea de cualquier autoridad en la aplicación, entonces la ley está estableciendo que tiene que haber una aplicación preferente de la Ley 348, ¿no? Que a veces también no se da, entonces hay que estar muy atentos y muy atentas en esas circunstancias, ¿no? Asimismo, establece que el contenido del artículo 5, pero ahora ya en su parágrafo 4, que los alcances del contenido de la norma no solamente se van a centrar en la mujer víctima de violencia, sino también puede ser también todas estas medidas de protección que veremos hoy día y pueden ser también aplicables a cualquier persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces vean que hay una extensión también de los alcances de la Ley 348 que no solamente se agotan con el tema de las mujeres en situación de violencia, sino que también ahí, vean, con esta norma se agarra el tema de la vulnerabilidad y podemos también incorporarlo, y sería un trabajo muy interesante de cómo podemos tutelar o mejorar el ejercicio de los derechos fundamentales de otros grupos que no necesariamente tengan que ser mujeres, ¿no? Otro elemento importante que también es central, que tenemos que conocerlo, son las definiciones, ¿no? Las definiciones que vamos a encontrar en el artículo 6 de la Ley 348, donde vamos a tener, por ejemplo, el tema de violencia, situación de violencia, lenguaje no sexista, presupuestos sensibles a género, lo que ya estábamos mencionando hace minutos atrás, el tema de la identidad cultural, ¿no? Que eso, al ser un Estado plurinacional, ustedes bien saben que el tema de la plurinacionalidad, conforme el artículo 1 de la Constitución y muchas sentencias del Tribunal Constitucional, establece que la plurinacionalidad es nuestro modelo de Estado, ¿no? Entonces, esa decisión del constituyente de cambiar de un Estado-nación hacia un Estado plurinacional como modelo de Estado implica que existan varias cosmovisiones que no solamente hacen referencia a un tema de diversidad, sino que también, por ejemplo, al tener sus propios sistemas jurídicos, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, también pueden tener miradas diferentes de la Ley 348, ¿no? Entonces vean que aquí el tema de la plurinacionalidad con el tema de la identidad cultural son elementos que también en algunos casos hay que analizarlos porque obviamente están vinculados los unos con los otros, ¿no? Luego está el tema del agresor, la agresora, la integridad sexual, y vean que son estas definiciones muy importantes que, como les decía y vuelvo a repetir, tenemos que tener muy en cuenta su contenido para identificar los alcances de la norma, ¿no? Asimismo, un elemento importante que hemos identificado ya desde el siguiente tema
de esta noche, el tema número 2, son las formas y los tipos de violencia por razón de género tipificadas en la Ley 348. Entonces, un elemento importante que plantea la Convención de Belém do Pará y también la actual Ley 348 es que el tema de la violencia, al ser justamente un elemento lastimosamente transversal en la vida de las mujeres, no solamente en una circunstancia específica, sino a lo largo de su vida. Ustedes ya han revisado algunos datos, ¿no?, en el anterior módulo, donde al existir y al estar presente la violencia contra la mujer, no podemos hablar de un solo tipo de violencia. Y eso es muy importante también visibilizar, identificar que la violencia contra la mujer tiene diferentes formas de expresarse, diferentes formas de expresión. Entonces, ahí un elemento muy importante que ha generado la Ley 348 es un listado muy interesante de los diferentes tipos y formas de violencia. Y esto, obviamente, tiene una finalidad jurídica, pero también tiene una finalidad de establecer a las personas que revisamos esta ley, de reflexionar sobre las diferentes circunstancias en las cuales las mujeres son víctimas de violencia. Entonces, no solamente, como ya habíamos comentado en los anteriores encuentros, tenemos que pensar la violencia contra la mujer desde un elemento de afectación de su integridad física, sino que obviamente ese es quizás el que nos viene más rápido a la cabeza, pero existen, sin perjuicio de este tipo de violencia física, otros tipos de violencia que están justamente presentes en la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, vean aquí en esta primera tabla, vamos a tener las formas de violencia, claro, más conocidas, un poco también más mediatizadas, ¿no?, que es la física y la feminicida, ¿no? Es decir, que generalmente hay también una relación, ¿no?, entre la violencia física, que generalmente tiende a terminar en el feminicidio. Es decir, cuando se comete un feminicidio, eso lo veremos la siguiente semana, es una consecuencia de la realización de diferentes tipos de violencia durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, vean que aquí también luego, en esta segunda tabla, vemos que también hay otros tipos de violencia muy importantes. La que se ejerce en los medios de comunicación, ¿no?, principalmente cuando se cosifica a las mujeres, el cuerpo de la mujer, ¿no?, que puedo dar un montón, podemos imaginarnos y dar un sinnúmero de ejemplos que no solamente pasan por las señoritas del tiempo, sino realmente cómo desde la comunicación social también a veces es una caja de resonancia del sistema patriarcal, ¿no? Luego tenemos también la violencia simbólica contra la dignidad de las personas, la sexual, la económica, que también es muy importante eso, ¿no? Hay circunstancias donde, por ejemplo, una mujer que trabaja, que tiene un salario, es justamente también violentada en ese ejercicio de su derecho a la remuneración por los agresores, ¿no? La violencia laboral, que también es muy conocida, y también existen espacios, también lo menciona la Ley 348 en relación a ámbitos educativos, políticos, institucional y familiar, ¿no? Aquí en el ámbito político también, como veíamos en la anterior clase, podemos identificar esta ley contra el acoso político, ¿no? Está muy relacionado que vamos a ver, como ustedes ya se están identificando, las diferentes normas también están interrelacionadas, ¿no? No solamente porque hayan sido elaboradas en un periodo histórico más o menos reciente, pero que también hace relación a esto, ¿no? Luego, avanzando luego de las formas de violencia que vamos a encontrar en la ley, en el tema número 3 ya vamos identificando cómo estos 4 elementos que veíamos en el objeto de la ley, en el artículo 2, se van a ir materializando ya en el contenido de la norma. En ese sentido, vamos a ver que estas 4 acciones que identificábamos en relación a la prevención, a la atención, a la protección y a la sanción penal, va a generar el contenido mismo de la norma jurídica, ¿no? Entonces, vean que ahí el grueso,
la mayor parte de las normas jurídicas las vamos a encontrar justamente en la materialización y la regulación principalmente de estos elementos, ¿no? Entonces, la prevención, todos los elementos de prevención los vamos a encontrar desde el artículo 17 al artículo 23, la atención a la víctima y al grupo familiar desde el artículo 24 hasta el artículo 31, luego estas medidas de protección que son muy importantes, que van a estar reguladas desde el artículo 32 hasta el artículo 41, y la sanción penal, que vean que incluso ahí tiene mucho más artículos, porque obviamente la ley 348 implica también algunas puntualizaciones y algunas redefiniciones también del proceso penal o la tramitación justamente de las denuncias en la vía penal, ¿no? Entonces vean que son casi 30 artículos del tema del trabajo del procedimiento penal, que eso lo veremos en el siguiente módulo, ¿no? Entonces, empezando con la primera actividad o la primera acción que identifica justamente el objeto de la ley 348 y también lo identificamos, es justamente este tema de la prevención, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que a partir de esta prevención que tiene que realizar el Estado, decíamos desde el nivel central y desde las autonomías, existe justamente la necesidad de contar con servicios públicos que le den a las mujeres principalmente un sistema de atención prioritaria, especializada y oportuna cuando existen situaciones de violencia. Entonces, en esta primera parte de la prevención va a ser muy importante un poco volver hacia atrás en el tema del contenido de la norma, porque vamos a ver que en esta prevención vamos a encontrar no solamente lo que habíamos visto, ¿no? Es decir, no solamente el artículo 17, el artículo 23, sino también van a haber otros artículos que están vinculados a este tema de la prevención. Ya habíamos señalado, ¿no?, que este tema de la atención y de la lucha contra la violencia es una responsabilidad en todos los niveles del Estado. Entonces, ahí es muy importante lo que hace también la ley 348, porque va identificando los diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Que si bien obviamente vamos a tener el órgano rector, que es el nivel central a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pero también las entidades territoriales autónomas, las diferentes autonomías también tienen una participación muy importante, y ahí vamos a ver, por ejemplo, el papel preponderante de los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Luego, como ya habíamos visto, si bien es una responsabilidad de todos los niveles, decíamos, el artículo 8 reconoce que hay un ente rector, es decir, una institución del Estado que va a ir justamente articulando tanto la aplicación de la ley 348, el seguimiento, y también, decíamos, ir articulando el trabajo que vayan a realizar los diferentes niveles de gobierno. Estamos hablando del Ministerio de Justicia. Sin perjuicio de ello, en todos los niveles, el artículo 9 establece justamente que todos los niveles de gobierno, quiero decir, tienen que tener 4 elementos importantes. Primero, protocolos de atención cuando existen situaciones de violencia. Asimismo, tiene que haber servicios de atención para las mujeres en situación de violencia, servicios de atención y reeducación para las personas agresoras, y la articulación de políticas, servicios y acciones entre los diferentes niveles del Estado y también las instituciones, ¿no? Entonces, vean que ahí el artículo 9 nos está dando como una ruta muy interesante a los diferentes niveles de gobierno, que cuando ustedes quieran hacer seguimiento, por ejemplo, en sus municipios, también en sus departamentos, de cuál es el nivel de aplicación de la ley 348, vean que el artículo 9 nos está ahí diciendo de una forma indirecta cuáles son los servicios mínimos o básicos sobre los cuales debería tener todo nivel de gobierno, ¿no? Protocolos de atención, servicios de atención para las mujeres, vuelvo a repetir, para los agresores, y políticas públicas, ¿no? Es decir, tiene que haber un plan, un programa, un proyecto, tiene que haber información para que ese nivel de gobierno, llámese una gobernación, llámese una alcaldía, pueda explicar y pueda justamente visibilizar cómo está enfocando esa temática, ¿no? Que quizás ahí siempre vamos pensando cómo mejorar la norma, también ahí podemos ver un nicho que se puede trabajar mucho, ¿no? El nivel justamente de
planificación estratégica que están teniendo los niveles de gobierno en relación a este tema de violencia. Luego, también establece en el artículo 10 que en la elaboración de los planes operativos anuales y en los presupuestos participativos tiene que haber necesariamente asignación presupuestaria para la aplicación de la ley 348. Además, el artículo 12 establece que tiene que haber también programas de educación. Ahí, como ustedes bien saben, el tema de la gestión de la salud y la educación en nuestro país, conforme el catálogo competencial, es una competencia justamente compartida, ¿no? Entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Entonces, en el tema educativo, lo que hace justamente tanto la Constitución como la Ley Marco de Autonomías es designar o remitir a una ley específica, que en este caso es la Ley de Educación, la Ley 070. Entonces, en esta Ley 070, quienes la han revisado, y brevemente yo les comento que la ley establece 3 niveles de educación: el nivel regular, el nivel especial y el nivel alternativo. Vean que ahí, en esos 3 niveles, no solamente tenemos que identificar a la educación como el sistema regular, ¿no? Las unidades educativas, entre otros espacios formales, sino que también existen otros espacios, como ya les decía, ¿no? La educación alternativa, el tema de los centros justamente educativos que puedan generar también las alcaldías y las gobernaciones, donde también tiene que haber estos programas de educación sobre la violencia. Entonces, no solamente le pertenece al nivel central, sino también las autonomías tienen que generar desde esos espacios que tienen a su cargo en el tema educativo, también estos programas de educación. Y como ya habíamos dicho, el artículo 15 vuelve un poco a reforzar lo que habíamos visto en el artículo 8 en relación al ente rector, donde se establece que el Ministerio de Justicia es quien va a coordinar entre todos los niveles del Estado. Perdón, entre todos los niveles del Estado, el Ministerio de Justicia. Asimismo, ya viendo un poquito el tema de la prevención y la atención, vamos a ver el artículo 24 establece y visibiliza el tema de la necesidad de la existencia de servicios de atención integral. Y cuando hablamos, ya lo habíamos mencionado un poco en los principios, este tema de la integralidad, decíamos que es un elemento transversal en la ley 348, porque no solamente se tiene que generar una atención psicológica, sino también, como vamos a ver, una atención jurídica, una atención médica, de trabajo social, es decir, la integralidad es muy importante para el éxito de la atención de una persona que ha sufrido una violencia, de una mujer víctima de violencia. En la ausencia de esta integralidad podemos tener muchos problemas, ¿no? Porque obviamente ahí se generaría una atención un poco incompleta, un poco inconclusa de estas situaciones de violencia. Entonces, por eso, en varias partes, ustedes van a ir viendo de la ley 348, lo que hace el legislador es justamente eso, ¿no? Utilizar en varias partes, les comento, el tema de la integralidad. Asimismo, también en esta situación, en este enfoque integral, también se tiene que generar el involucramiento de otros entes, de otras instituciones, no necesariamente que son pertenecientes al Estado, y estoy hablando justamente de, por ejemplo, las universidades, ¿no? Entonces ahí se establece que se tiene que generar un acercamiento con las diferentes universidades para que se generen espacios de capacitación técnica y asesoría a principalmente las servidoras y los servidores públicos que están justamente en la atención de los casos de violencia. Asimismo, se establece en el artículo 24 que tienen que existir servicios legales integrales municipales, casas de acogida y refugio temporal. Entonces, vean que ahí ya en esta designación, si ustedes quieren, en esta asignación, les decía, de responsabilidades, los gobiernos autónomos municipales ya de entrada tienen 2 elementos importantes, ¿no? Contar con servicios legales integrales municipales y casas de acogida o refugio temporal. Entonces, obviamente, estos servicios legales integrales va a depender mucho también de un tema poblacional, ¿no? Entonces, si estamos en municipios con poca población, bastará tener uno, pero en municipios grandes, estoy pensando, por ejemplo, en El Alto, en Santa Cruz de la Sierra, en La Paz, en Cochabamba, se puede generar también que a partir de los distritos municipales
puedan haber diferentes tipos de servicios legales integrales. La intencionalidad de tener justamente estas dos políticas públicas, los SLIMs y las casas de acogida, están relacionadas a eso, a que también la persona víctima de violencia tenga esa accesibilidad, inclusive geográfica, de estos servicios, ¿no? Porque obviamente también puede ser una barrera, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que quiera o necesite de un servicio integral tenga que trasladarse, entonces eso genera un poco de desincentivo, ¿no? Entonces vean que eso es muy importante. Ahora bien, los servicios o todas estas prestaciones que van a dar los SLIMs y las casas de acogida también van a ser extensivas a las hijas, a los hijos y también al entorno familiar, ¿no? No olvidemos que conforme este enfoque que ya nos dice la Constitución de las familias, es decir, el término plural, existen diferentes tipos de familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una situación de violencia puede estar también adultos mayores involucrados, pueden estar justamente las abuelas, abuelos, sobrinos, ¿no? Hay una lógica bastante diversa de la forma en la que viven las familias en nuestro país. Entonces, esa particularidad muy nuestra también ha sido recogida en la Ley 348 y se establece que todos estos servicios de atención integral del artículo 24 puedan también ser extensivos a toda persona vinculada a la situación de violencia. Asimismo, este artículo 24 establece dos elementos también importantes dentro de esta atención integral: la necesidad, como ya habíamos adelantado, de un personal especializado que pueda atender todas las denuncias, pueda hacer seguimiento. Entonces la especialización es muy importante, y tener también infraestructura adecuada, ¿no? Entonces ahí también en este seguimiento del cumplimiento de la Ley 348 también no está de más preguntarnos cómo están funcionando justamente estas dos circunstancias, ¿no? La especialización del personal y el tema de infraestructura, ¿no? Que a veces ahí, en el tema de infraestructura, a veces ahí podemos identificar grandes vacíos o grandes posibilidades de mejorar el trabajo de lo que están haciendo los gobiernos autónomos municipales. Asimismo, también establece de una forma también extensiva en el artículo 25, para que esto no recaiga de forma exclusiva sobre los gobiernos autónomos municipales, establece el artículo 25 que también las casas de acogida tienen que tener justamente un apoyo de infraestructura, un apoyo de presupuesto por el resto de las entidades territoriales autónomas. Estamos haciendo referencia a las autonomías departamentales y también a las autonomías indígena, originario, campesinas. Entonces vean que los SLIMs es una política, es un servicio exclusivamente que lo tiene que brindar los gobiernos autónomos municipales, y desde el punto de vista de las casas de acogida y refugio temporal, todas las instituciones o los niveles de gobierno tienen una participación directa, ¿no? Establece que en el artículo 28, que en el caso de estas casas de acogida y refugio temporal, la estancia máxima serán de 3 meses. Esto le permite, o justamente está diseñado así, para que en estos 90 días, a la par que va trabajando y va avanzando el tema de la denuncia o las denuncias, también se genere también una intervención integral, vuelvo a repetir, ¿no? Al grupo familiar, a la víctima, entre otros. Asimismo, este servicio integral que van a brindar justamente estas casas de acogida y refugio temporal, vamos a identificar de una forma también bastante amplia en el artículo 26, que podríamos identificar dentro de 4 pilares muy importantes de este servicio integral. Uno va a ser desde la acogida y la atención inicial, es decir, cuando la persona llega solicitando una atención. Luego, el tema de la educación y la capacitación, porque no olvidemos que también diferentes tipos de circunstancias o de tipos de violencia hacen o se generan por la ausencia de educación y capacitación. Por eso en el anterior módulo, recuerdan ustedes, veíamos de una forma muy interesante que más de la mitad de las mujeres encuestadas por este informe que habíamos visto el Ministerio de Justicia decía que conocía la Ley 348. Entonces vean que ahí el tema de la educación, la capacitación, por ejemplo, puede haber una situación donde, por ejemplo, se tenga que formar a esa víctima de violencia en un oficio, en una carrera, es decir,
vean que aquí la educación no solamente hace referencia a que la gente sepa la ley, sino que las personas que van a acudir a estas casas de acogida y refugio temporal también tengan estos espacios de capacitación y de educación. Asimismo, como el tercer pilar, quiero decir, de ese servicio integral va a ser la atención médica, y aquí un elemento importante es el tema de la gratuidad, ¿no? Sabemos que estamos en una situación de pandemia, sabemos que hay una suerte de necesidades en el tema de la atención en salud, de los servicios médicos, pero que obviamente no deberían ser un óbice para descuidar estos temas, ¿no? Entonces ahí la atención médica hace referencia justamente a los estudios, a los exámenes, pero también habría que ver también siempre en esta incidencia que podamos realizar, que también la integralidad llegue a la atención médica, es decir, que, por ejemplo, laboratorios, que, por ejemplo, medicamentos, que, por ejemplo, estudios complementarios también tengan que ser asumidos por el Estado en esta aplicación del artículo 26. Y un elemento importante, como cuarto pilar de este servicio integral que se da desde las casas de acogida y refugio temporal, es el asesoramiento legal, ¿no? Siempre el tema, ustedes saben que cuando hablamos del derecho al debido proceso, dentro de sus diferentes corrientes, dentro de sus diferentes vertientes, está el tema del acceso a la justicia, está el tema del derecho al acceso a la justicia, del derecho a la defensa, y justamente en relación a esto está vinculado el asesoramiento legal, ¿no? A materializar también estos elementos importantes del derecho al debido proceso, porque obviamente cuando se genera, vean ustedes, una situación de violencia, no solamente estamos afectando, como ya decíamos, el derecho a la integridad física o el derecho a la vida de una persona. Ya habíamos visto en el artículo 13 que conforme esta característica de interdependencia, decíamos que los derechos humanos son un sistema normativo, ¿no? Entonces, donde todos los derechos están interconectados los unos con los otros. Entonces, aquí va a ser muy importante que el asesoramiento legal no sea solamente centrado en el tema de la denuncia o cómo se tiene que tramitar y el proceso penal como tal, sino este asesoramiento también tiene que ser integral, de generar justamente una información oportuna, una información clara a la víctima de qué es lo que se puede hacer. Y por eso, adelantándonos un poco en el siguiente módulo, vamos a ver también cuáles son otras salidas que podríamos identificar para tramitar, por ejemplo, una denuncia, una situación de violencia, que no necesariamente tenga que pasar por el tema penal, ¿no? Y ahí obviamente, como mi especialidad es el tema constitucional, ahí podremos identificar algunos elementos interesantes de cómo desde la acción de libertad, por ejemplo, o el mismo amparo, o la acción popular, que ahora está muy de moda, se puede generar espacios bien interesantes para tener una protección integral de las víctimas, de las mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces vean que aquí el artículo 26 establece estos 4 elementos importantes, ¿no? Que ahí también, vuelvo a repetir, siempre hay que ir viendo cómo está funcionando este tema. Asimismo, establece que, sin perjuicio de lo que ya habíamos visto en la anterior diapositiva, vamos a tener servicios especializados, también en el artículo 26, que hacen referencia al hospedaje, a la alimentación, a programas de reeducación, de capacitación técnica productiva, lo que también ya habíamos mencionado, y también un elemento importante, ¿no? Que a veces las situaciones por las cuales, y esto también lo ha dicho ONU Mujeres en el estudio y en el material que ustedes tenían a mano, para este módulo, de que las situaciones de violencia están muy vinculadas a veces por ese tema de la independencia económica, ¿no? Es decir, muchas personas, muchas mujeres soportan y aguantan situaciones de violencia porque no tienen una independencia económica. Entonces vean que aquí el tema del derecho al trabajo es también un elemento bien importante, ¿no? Entonces vean cómo diferentes derechos se van conectando con el tema de la violencia, ¿no? Habíamos hablado no solamente del derecho a la integridad física, el derecho a la vida, sino también el derecho al debido proceso, el tema del derecho a la educación y también el tema del derecho al trabajo, ¿no? Al empleo, que va a ser un elemento importante. Muy bien, entonces, desde esta, voy a volver aquí a esta diapositiva, estamos viendo estos dos elementos importantes de la prevención y ya de la atención, ¿no? Entonces, que es justamente estos dos primeros elementos que vamos a ir identificando.
El día jueves vamos a continuar con el trabajo revisando un poco cuáles son estas medidas de protección y para que justamente luego ya en el siguiente módulo aterricemos sobre el tema de la sanción penal. Entonces vean que este continuo, y con eso, por eso quiero acabar mi intervención con esta diapositiva, que lo hemos puesto así en una suerte de continuo, de una línea secuencial, porque vean cómo se van a ir conectando estas diferentes acciones del objeto de la Ley 348 a partir y a través de políticas públicas, ¿no? Entonces, no se habla de la prevención de una forma abstracta o de la atención de una forma abstracta, sino la Ley 348 ya está estableciendo cuáles son esas políticas públicas que se tienen que asumir, que se tienen que tomar cuando existen situaciones de violencia, y eso implica la movilización, como habíamos dicho, de no solamente recursos humanos, sino principalmente presupuesto, ¿no? Entonces ahí también identificaremos o podemos hacer elementos importantes de participación y control social en relación a preguntarnos cuánto se está gastando, ¿no? Habíamos visto que era una prioridad nacional, decía el artículo 3 de la Ley 348, entonces también hay que ver cuán prioritarios son estos temas. Si bien obviamente, como ya había mencionado, este tema del COVID-19 está eclipsando otras necesidades importantes, son elementos que también no tenemos que dejarlos pasar, porque también el tema de la situación de violencia no entra en cuarentena, ¿no? Sino que más bien en muchas situaciones, y eso lo ha mencionado la FELCB hace un par de meses, las denuncias incluso pueden generar, se pueden incrementar, ¿no? Por esta situación de que las personas están en sus casas y a veces situaciones de violencia se pueden acentuar. Muy bien, entonces, eso es por mi parte en relación a esta primera parte del módulo número 3 y continuaremos con los elementos restantes el día jueves. Así que quedo atento a consultas, a comentarios, a dudas, por favor. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Por favor, invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta la pueden enviar de manera escrita por el chat de la aplicación, o también tienen la posibilidad de hacer sus consultas habilitando su micrófono. En la parte inferior de su pantalla tienen un icono en forma de parlante. Hacen doble clic ahí, pueden habilitar su micrófono, por favor. Tenemos una consulta, doctor. Bueno, la persona conectada con usuario nos dice, buenas noches, tengo consulta. ¿De dónde provienen los recursos utilizados en los servicios para las mujeres que sufren de violencia, como los SLIM? Excelente, muy bien. Habíamos mencionado que las dos principales tareas de prevención y atención identificábamos desde los SLIMs, ¿no? Los servicios legales integrales municipales, y las casas de acogida. Haciendo el énfasis en el tema de los SLIMs, habíamos señalado que es una responsabilidad, valga el término, exclusivamente de los gobiernos autónomos municipales. Entonces, a la hora, y eso es muy importante, vean, casualmente nos ha tocado en el mes de agosto este curso, porque en el mes de agosto
principalmente este mes y las primeras semanas del mes de septiembre es donde se van elaborando y cerrando el tema de la planificación, es decir, la elaboración de los planes operativos anuales. Entonces, es muy importante ahí que ya las alcaldías establezcan, desde justamente la vigencia de esa norma, los presupuestos necesarios para dar funcionamiento justamente a los SLIMs. Y ahí el tema presupuestario va a relacionarse, como ya les decía, con un elemento poblacional y geográfico, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz y en La Paz, y tengo también entendido que en el Alto existen por distritos municipales o por macrodistritos, como también le llaman en La Paz, existen diferentes SLIMs. Entonces, ¿cuáles son, o de como respondiendo ya a la pregunta luego de esta pequeña introducción, de dónde provienen los recursos? Son recursos propios, es decir, no existe una partida presupuestaria que el nivel central asigne de forma directa, si ustedes quieren, a los gobiernos autónomos municipales. Entonces, ese dinero sale de las mismas arcas de los gobiernos autónomos municipales. En algún caso también, en algunos estudios que se han hecho para mejorar el tema de la ley, se habló de una suerte de cofinanciación, ¿no? Es decir, que existe una partida no solamente de los gobiernos municipales, sino también del nivel central, porque obviamente en municipios grandes, como ya hemos mencionado, quizás no haya tanto problema en la asignación presupuestaria, pero cuando ya vamos a municipios mucho más pequeños, donde los presupuestos también son mucho más limitados, entonces ahí podemos tener también un problema, ¿no? De que se quiere, la ley nos dice tener SLIMs, pero a veces no se tiene el dinero para justamente tener un SLIM, porque como vamos a ver el día jueves, en el SLIMs están abogadas, abogados, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, es decir, un equipo también multidisciplinario. Entonces, ¿de dónde vienen? Es directamente de las arcas de los gobiernos autónomos municipales. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Por favor, reiteramos a los participantes que tienen alguna consulta, la pueden hacer mediante chat de forma gratuita o también habilitando sus micrófonos, por favor. Tenemos una consulta más, doctor. Dice, por favor, la siguiente consulta. ¿A qué se refiere la ley cuando establece que debe darse con personal especializado para atender a las mujeres en situación de violencia? Excelente, es una muy buena pregunta porque nos hace referencia al personal, ¿no? Todo lo que vamos a hablar y estamos haciendo referencia sobre la ley 348 es materializado en el día a día por servidoras y servidores públicos. Entonces, esta especialización que nos habla la ley 348 hace referencia a ese personal, a esas servidoras y esos servidores públicos que en la elaboración, por ejemplo, de los perfiles, de los cargos, de los TDRs, cuando, por ejemplo, puedan ser consultorías, o justamente de el manual de funciones que también se tiene que establecer y elaborar para trabajar en los SLIMs o en las casas de acogida, se pretende, y la intención de la ley 348 es que las personas que están a cargo de esos espacios tengan que tener una formación específica sobre la temática de violencia. Por ejemplo, este espacio es un espacio de capacitación en relación a estos temas. Yo que estoy también en el ámbito universitario, por ejemplo, lastimosamente extrañamos que las universidades, principalmente las universidades públicas, por ejemplo, no estén lanzando, por ejemplo, diplomados o maestrías o cursos de actualización en estos temas. Entonces, la intención cuando habla de la especialización, se refiere a eso, ¿no? Que los servidores públicos tengan no solamente la formación de abogadas, de médicos, etcétera, sino que tengan también
cursos específicos en la temática, que eso lo vamos a ver muy bien, por ejemplo, en la Fiscalía, en la FELCB el día jueves, que también se requiere eso, ¿no? Una especialización. Entonces ahí nos viene otra consulta, ¿no? Es decir, ¿en qué grado los espacios de formación, por ejemplo, las universidades están respondiendo a esta necesidad y a esta petición que hace la ley 348? Entonces, vean que ahí también es un elemento importante y por eso también la ley 348 involucra a las universidades, ¿no? Como lo habíamos visto, para que también se sumen a este trabajo. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Bueno, el alumno dice, excelente exposición, doctor, muchas gracias. Si usted está de acuerdo, podemos ya dar por finalizada la videoconferencia, doctor. Excelente, Mayra, y bueno, nos vemos el día jueves entonces para cerrar estos temas del módulo número 3. Perfecto, doctor, le agradezco mucho nuevamente por el tiempo que dispone para cada una de las videoconferencias que se llevan a cabo, perdón, en cada uno de los módulos. Agradecemos también a todas las personas que han estado presentes en la misma. La videoconferencia ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Que tengan todos un descanso reparador y nuevamente gracias a todos por su participación.